Bien, amigos, vamos a iniciar la actividad correspondiente a la tarde de hoy en este Congreso Especial CREA, en los 50 años de la Federación Uruguaya de Grupos CREA. El gusto de estar todos reunidos y ahora para abordar un asunto sin duda clave, que es el aporte de las personas, las empresas y las instituciones al crecimiento del país, el enfoque desde los grupos CREA. Vamos a estar trabajando sobre el rol de los empresarios, en tanto productores del campo, las empresas, las instituciones del agro, generadoras de conocimiento, de empleo y de valor económico. Vamos a estar compartiendo, como ya lo anunciábamos al comienzo, no solo la visión de productores, integrantes, asesores de los grupos CREA en las actividades que desarrolla la Federación Uruguaya de Grupos CREA y los propios grupos en su aplicación a la educación, al desarrollo del agro, sino también que estamos contando ya en la primera parte de este trabajo con la participación de expertos para profundizar en este enfoque. Y vamos a iniciar este bloque con la conferencia de la economista Inés Terra acerca de la importancia del sector agropecuario en la economía uruguaya. La economista Inés Terra actualmente es responsable de la asesoría de política comercial del Ministerio de Economía y Finanzas. Inés se ha graduado como economista en la Universidad de la República y es docente, además, en esa universidad, además de su cargo en el Ministerio, integrante del Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales. Tenemos también la presencia de Óscar Licandro, de la Universidad Católica, que es nuestro próximo conferencista. Inés Terra, reiteramos, nos va a hablar de la importancia real del sector agropecuario, qué indican los números, qué indica el análisis económico. Inés, bienvenida y buenas tardes. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar acá con ustedes. En realidad me invitaron a que presentara un trabajo que hicimos en el 2009 con un grupo que allí de consultores, entre los cuales está Pedro Berrenechea, Elena Cuadrado, Héctor Pastori, Ivana Reinchenko y Daina Saglisever. Es un trabajo que hicimos en un periodo muy corto de tiempo, en un convenio con el Ministerio de Ganadería y con el apoyo económico de la FAO y el respaldo institucional de la Red Mercosur. Bueno, en realidad ustedes se preguntarán, bueno, es un trabajo, yo también me lo pregunté, en realidad es un trabajo que hace 7 años que se hizo. Ahora, creo que de todas maneras, aunque valdría la pena tratar de actualizar estos datos, hay características, si bien ha habido mucho cambio desde de los datos que tenemos presentados en el trabajo, creo que bueno, no hay que tomar los números al pie de la letra, sino que un poco las grandes ideas que se desprenden del trabajo y que muchas de ellas tienen que ver con características muy estructurales, que creo que no deben de haber cambiado demasiado en esta economía. Pero bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando de un trabajo hecho hace muchos años y todavía que en ese momento se había hecho con datos del 2005. O sea, es cierto que hoy es la única matriz de insumo producto que existe en Uruguay y bueno, y son los datos que tenemos. Entonces, nosotros lo que hicimos en ese momento fue construir una matriz de insumo producto para Uruguay, que nosotros ya veníamos trabajando, pero con una matriz con una fuerte desagregación para el sector agropecuario y tratando de distinguir los distintos agentes que reciben las rentas. Por lo tanto, hicimos esa matriz de insumo producto y una matriz de contabilidad social. Ahora les cuento rápidamente de qué se trata una cosa y otra. Y a partir de esas matrices podemos analizar los encadenamientos del sector agropecuario con el resto de los sectores en la economía, las relaciones intersectoriales en la economía a partir de la matriz de insumo producto y luego hacer un análisis que va más a fondo en el sentido de que incorpora los efectos distributivos, o sea, no solo las relaciones entre los sectores productivos, sino las relaciones entre los sectores productivos, los factores de producción y qué relación tienen estos con los hogares y con la pobreza y distribución del ingreso. Entonces, trabajamos en eso y finalmente trabajamos en un modelo de equilibrio general aplicado
en el cual nos preguntamos, bueno, cuáles eran los efectos sobre el sector agropecuario en particular, y comparándolo con otros sectores, de un shock de demanda externa y una variación del tipo de cambio. Entonces, la presentación en realidad la voy a hacer en 5 puntos, porque primero les voy a comentar brevemente qué es una matriz de contabilidad social y una matriz de insumo producto. Luego vamos a ver algunas características del sector agropecuario en Uruguay que importan a la hora de interpretar los resultados. En tercer lugar, vamos a ver los encadenamientos a partir de la matriz de insumo de producto, y luego el análisis a partir de la matriz de contabilidad social. No voy a presentar los resultados del modelo porque realmente los estuve revisando y en realidad eso lo hice en el 2009, unos pocos meses cuando lo estaba terminando me fui para el Ministerio de Economía y Finanzas y no he vuelto a tocarlo, y cuando lo volví a leer digo, en realidad tendría que trabajarlo más, así que prefiero no presentarlo de nuevo. Está en un trabajo que está colgado en la página web de OPIPA, el que le interesa lo puede leer, y bueno, y finalmente voy a hablar de las conclusiones. Entonces, vamos a empezar con el análisis en base a qué es una tabla de insumo-producto. Una tabla de insumo-producto, saben que es un conjunto de matrices que lo que hacen es recoger y representar en forma sistemática todas las relaciones intersectoriales de una determinada economía en un momento del tiempo, y buscan establecer equilibrio entre la oferta y la demanda a nivel de cada sector en sus relaciones además con cada uno de los otros sectores de la economía. Entonces va a registrar en forma muy detallada las transacciones entre los sectores, tanto aquellas transacciones que se dan de un sector como comprador de insumos a los otros sectores, como ese mismo sector como vendedor de sus bienes que constituyen insumos para otros sectores. Entonces, en las columnas de la matriz vamos a registrar los costos de producción, o sea, yo tengo una matriz en la cual voy a tener los costos de producción, o sea, qué va comprando el sector agrícola, el propio sector agrícola, el pecuario de su propio sector pecuario, pero además qué le compra al sector químico, que compra de servicios, electricidad, agua, etcétera. Voy registrando los costos de producción, registro el valor agregado, o sea, lo que pago a los trabajadores y la remuneración del capital, y llego al valor bruto de producción de cada sector. Por otro lado, en las filas lo que tengo es el destino de esos bienes, o sea, cuáles se venden como insumos intermedios, cuáles se venden para el consumo de las familias, para el consumo del gobierno, como inversión y en las exportaciones. Entonces, entonces, en esta matriz, como ven, no solo voy a ver todas las relaciones intersectoriales en forma detallada, o sea, lo que denominamos utilización intermedia, sino que también vamos a ver la utilización final, o sea, lo que va para el consumo final, para el consumo, tanto para inversión como para consumo del gobierno o de las familias, o para el sector externo. Y también tengo en forma detallada el valor agregado, descompuesto en trabajo. En este caso nosotros descompusimos en distintos tipos de trabajo según su calificación, o sea, entre trabajo calificado, poco calificado y no calificado según los años de educación, y la remuneración del capital. Y bueno, entonces vamos a tener esa desagregación de la utilización intermedia de la demanda final de la economía. Bueno, con respecto a una matriz de contabilidad social, la matriz de contabilidad social va más allá de la insumo-producto. Fíjense que la insumo-producto está centrada en las relaciones productivas de cada uno de los sectores. La matriz de contabilidad social va más allá de eso. ¿Por qué? Porque recoge las cuentas de las instituciones, y entonces cuando los factores de producción, o sea, aquello que denominamos valor agregado, reciben sus remuneraciones, se las traspasan a las instituciones, a las familias, al gobierno, y estas familias a su vez pasan a demandar
bienes, a vender los servicios de los factores y recibir sus remuneraciones, pero a demandar y pagar bienes y servicios. Con lo cual cerramos el ciclo circular de la economía considerando el conjunto de transacciones que se dan en una economía. Entonces, por eso en esa matriz, una matriz que tiene registro detallado y consistente de las relaciones entre los distintos agentes de la economía, y acá entonces ya no es solo de los productores, y provee información comprensiva acerca de la estructura y el nivel de producción de la economía, el valor agregado, el ingreso y el gasto de los distintos agentes. Se dan cuenta que le estamos agregando al insumo producto el efecto de los ingresos y gastos de todos los agentes como consumidores. Bueno, esta matriz la hicimos con 56 sectores productivos, los hogares, el gobierno, y como factores de producción tuvimos el trabajo desagregado en esas 3 categorías, el capital, y el resto del mundo se trata como una unidad. Bueno, ahí no van a ver mucho, quizás no me detengo demasiado, esa es la estructura que tiene la matriz. Allí, si miran las columnas, la primera columna es actividades productivas, la segunda son mercancías, la tercera son los factores de producción, la cuarta son las instituciones, o sea, las familias y el gobierno. Las familias las desagregamos en 5 quintiles de ingresos, y acumulación de capital y resto del mundo. En las columnas lo que tenemos es en qué gasta cada una de estas entidades, y en las filas es quién les compra a cada una de estas entidades. Bueno, entonces pasemos a ver algunas características del sector agropecuario que importan particularmente a los efectos de esta exposición. Entonces, tenemos en este cuadro, cuando nos preguntamos qué importancia tiene el sector agropecuario en la economía uruguaya, si miramos el valor agregado bruto, el sector agropecuario contribuye solo con un 8.8% del valor agregado bruto y un 8.1% del valor bruto de producción, representa un 5,6% de las exportaciones y contribuyen un 11% del empleo. Esto estamos hablando de 2005, muchos de estos datos pueden haber cambiado. Bueno, y si sumamos las agroindustrias, estas representan un 7% del valor agregado, mientras que los servicios en Uruguay representan casi un 60% del valor agregado generado en la economía. Entonces, cuando miramos las exportaciones, si bien la contribución del sector agropecuario a las exportaciones es pequeña, vemos que un sector que está muy encadenado con el sector agropecuario, que son las agroindustrias, contribuyen con un 40% de las exportaciones del país. Y bueno, si miramos el grado de apertura con un indicador que es la propensión a exportar, exportaciones sobre valor bruto de producción, eso nos da un 0,11, o sea, parece como un sector bastante más cerrado, por ejemplo, que las agroindustrias, que tienen un 0,51, o sea, que sus exportaciones representan un 51% de su producción. En el sector agropecuario es bastante menos. O las industrias manufactureras, que representan 33%. Y con respecto a la contribución en empleo, en realidad, si ustedes observan, el sector agropecuario tiene una contribución mayor a generar empleo que la que tiene respecto a el producto, a generar productos, valor agregado, ¿no? Pero de todas maneras el sector servicios en Uruguay es el gran empleador, o sea, el 65% del empleo estaba en ese momento en el sector servicios. Ahora, hay 4 características del sector agropecuario que tenemos que tener en cuenta los efectos de analizar los datos que vienen después. Uno es la relación entre valor agregado y valor bruto de producción. O sea, si nosotros miramos esa relación para el conjunto de la economía, es un 52%. O sea, del total del valor producido, un 52% es lo que se utiliza para remunerar el trabajo, el capital, es lo que agrega esta economía de valor. En
en el caso del sector agropecuario, este valor asciende un 62%, o sea, es un sector que genera mucho más valor agregado en porcentaje que otros sectores. Por ejemplo, en el caso de Uruguay, las agroindustrias solo representan un 25% del total del valor bruto de producción, el valor agregado, y la industria manufacturera, el valor agregado representa un 30%. O sea que servicios y el sector agropecuario son los dos sectores que tienen una fuerte participación del valor agregado en el total de su producción. Son sectores que generan mucho valor agregado. Bueno, por otro lado, otra característica a tener en cuenta es que el sector agropecuario es un sector que produce bienes intermedios, se inserta como un sector proveedor de bienes intermedios. Un 84% de su producción en ese momento se destinaba a utilización intermedio de otros sectores. O sea que eso genera un encadenamiento de este sector agropecuario con los otros sectores productivos. Ese valor para el conjunto de la economía uruguaya es de 35%. Por lo tanto, se dan cuenta que es muchísimo más alto el porcentaje, ese rol que cumple el sector agropecuario como proveedor de insumos. Y bueno, en la remuneración del capital representa un 37% del valor bruto de producción, cosa que para el conjunto de la economía es un 23%. Bueno, ese 37%, o sea, cuando hablamos de remuneraciones de capital, estamos hablando en conjunto de lo que es tierra y capital, ¿no? O sea, la remuneración de ambos factores de producción. Y también es el sector de la economía en el que tiene mayor participación en el valor bruto de producción de la mano de obra no calificada. La remuneración de la mano de obra no calificada representa un 15% del valor bruto de producción del sector, mientras que para el conjunto de la economía solo representa un 7%. Entonces, vamos a mirar algunos datos de encadenamiento del sector agropecuario que se presentan a través de la matriz de insumo-producto, que se calculan a través de la matriz de insumo-producto. Cuando hablo de encadenamientos, lo que estoy hablando es de las relaciones interindustriales entre los sectores de la economía, que se dan a través de la compra y venta de insumos, ¿no? Solo consideramos los insumos nacionales, dado que una industria que trae todos sus insumos del exterior no tiene ningún encadenamiento con el resto del... Supónganse una industria, el caso de una industria que trae todos sus insumos del exterior y exporta todo lo que produce. Esa industria lo que aporta a la economía es estrictamente aquello que está produciendo, o sea, no aporta nada más. ¿Por qué? Porque depende de insumos importados y vende todo al exterior, o sea, ni impulsa a otros sectores, ni recibe impulso, ni derrama hacia otros sectores lo que pase en este sector. Entonces, distinguimos considerando este tema de la compra y venta de insumos, lo que se denominan encadenamientos hacia atrás y encadenamientos hacia adelante. Los encadenamientos hacia adelante es cuando un sector le vende a otros sectores su producción como insumos intermedios. Y los encadenamientos hacia atrás es cuando un sector le compra a los otros sectores insumos. Bueno, con estos indicadores que voy a presentar ahora, solo estamos midiendo los efectos en los encadenamientos directos. Porque fíjense que cuando un sector, por ejemplo, como las agroindustrias, le compra al sector agropecuario, por ejemplo, insumos, a su vez está generando un incremento de la producción del sector agropecuario, se aumenta la producción de agroindustrias, se aumenta la producción del sector agropecuario, y eso genera que se compre más a todos los otros sectores, o sea, al propio sector agropecuario, a los sectores químicos, de fertilizantes o lo que sea, los sectores de servicios. Entonces, acá voy a medir solo el efecto de encadenamiento directo, no voy a tomar en cuenta cómo se retroalimenta a través de ese incremento en los otros sectores que a su vez incrementan otros sectores. Entonces, cuando hablo de efectos directos e indirectos estoy tomando todo el flujo circular, mientras cuando hablo de efectos directos es estrictamente los de primer nivel.
Entonces, acá tenemos dos tablas, una que son los desencadenamientos hacia atrás. Allí vemos cómo el sector servicios forma parte de la estructura de insumos de todos los sectores, ese sector que está es utilizado por todos los sectores. Y en el caso del sector agropecuario, el encadenamiento hacia atrás, o sea, de lo que le compra a los otros sectores, es bastante escaso. Si lo consideramos, por ejemplo, con las agroindustrias, que es un 64%, en el caso de el sector agropecuario es solo un 28%, y y esto es fundamentalmente en el caso de las agroindustrias porque un 36% de lo que está comprando son insumos que le compra al propio sector agropecuario. Entonces ahí aparece un fuerte encadenamiento de los más fuertes que tiene esta economía. Fíjense que acá en esta matriz me encuentro lleno de ceros y de valores muy chiquitos, y esto es lo que me habla es del escaso tejido productivo que tiene, las escasas relaciones interindustriales que tenemos en esta economía tan especializada, ¿no? Bueno, en el cuadro de abajo vemos cómo son los encadenamientos hacia adelante. Ahora, en lugar de mirar lo que compran los sectores, lo que estamos viendo es lo que venden, y acá el sector agropecuario aparece como el sector con mayores encadenamientos, o sea, un 65% de lo que vende lo vende como insumos intermedios a otros sectores. Entonces, y esto fundamentalmente, el más importante son las agroindustrias. Bueno, entonces, en promedio, las compras de insumos nacionales para la economía representan un 38% del valor bruto de producción y un 37% de las ventas, o sea, del encadenamiento hacia adelante. Si se compran insumos nacionales de un sector, si la compra de insumos nacionales de un sector representa más del 38% de su valor bruto de producción, de acuerdo a la metodología que estamos empleando en este trabajo, se lo puede considerar como un sector manufacturero, entre comillas, en el sentido de que está usando insumos para procesarlos y obtener un nuevo producto. Y si las ventas superan un 37%, a otros sectores, entonces lo consideramos de destino intermedio, de lo contrario lo consideramos de consumo final. Por lo tanto, el sector agropecuario en su conjunto lo podemos considerar como un sector no manufacturero y de destino intermedio. Bueno, allí tenemos realidades bastante distintas entre sectores, entre subsectores dentro del sector agropecuario, algunos sectores con muy pocos encadenamientos, otros sectores, los que tienen más encadenamientos hacia adelante, justamente es la cría de ganado y leche y el arroz. Y estos son un poco por su peso relativo entre lo que es el valor del producto agropecuario, los que permiten clasificar al sector como un sector de uso intermedio y primario, no manufacturero. Bueno, el sector aves es el único, aves y huevos, es el único que tiene importantes encadenamientos hacia adelante y atrás. El sector otros cultivos y oleaginosos, excepto arroz, tiene fuertes encadenamientos hacia atrás y no tiene encadenamientos hacia adelante. Entonces, en conclusión, la matriz de insumo-producto lo que nos muestra es que en general la economía uruguaya tiene un tejido productivo muy poco denso y con escasos encadenamientos intersectoriales. Entonces, ¿esto qué problema tiene? Es que cuando uno genera un shock para tratar de estimular un sector, muere en el propio sector. En cambio, cuanto más encadenamientos tenga ese sector, mayor es el poder de difusión respecto al resto de la economía. Bueno, entonces si consideramos, vamos a clasificar considerando los encadenamientos y cuán concentrados están esos encadenamientos. En realidad la mayor parte del producto uruguayo está en sectores que tienen bajo arrastre, o sea que tienen pocos encadenamientos y
bastante concentrado en muy pocos sectores. Ustedes vieron cómo cuando les mostré el encadenamiento del sector agropecuario con las agroindustrias, era prácticamente el único número grande en toda esa matriz. O sea, porque en general tenemos muy pocas relaciones intersectoriales. Después tenemos sectores con alto arrastre por su encadenamiento, y que estamos hablando de otras semillas y oleaginosos, y agroindustrias otras agroindustrias exportadoras, y los sectores claves que son justamente aquellos que tienen fuertes encadenamientos y dispersos, o sea, en donde se relacionan con muchos otros sectores de la economía, y eso les permite difundir hacia varios sectores cualquier impacto positivo. Entonces, este sector se lo clasifica como claves. Bueno, ahí tenemos los sectores aves y huevos clasificados como clave justamente por el encadenamiento hacia atrás, que es mayor que el promedio y que es disperso. Sectores de arrastres y concentrados, es el sector cereales y oleaginosos, excepto el arroz, que tienen encadenamientos hacia atrás mayores que el promedio, pero concentrados en pocos sectores. Y de bajo arrastre y concentrado tenemos algunos de los sectores más importantes: arroz, hortalizas y legumbres, árboles frutales, cría de ganado y producción de leche, silvicultura. Ahora, si consideramos los encadenamientos directos e indirectos, y ahora no solo vamos a considerar aquello que le compra directamente al sector, sino el efecto que tiene sobre otros sectores a los que el sector a que le compra también les compra. Entonces, acá tenemos como sectores claves otros cultivos de cereales oleaginosos y oleaginosos, excepto el arroz, que tiene encadenamientos hacia adelante y hacia atrás, sectores estratégicos que tienen encadenamientos hacia adelante, mayor que el promedio, y que entonces son sectores estratégicos porque justamente pueden constituirse en un cuello de botella para el crecimiento de otros sectores que están encadenados con ellos. Bueno, después tenemos los sectores impulsores, que tenemos aves y huevos, que son los que tienen mayor encadenamiento hacia atrás y menor encadenamiento hacia adelante, y sectores independientes que tienen muy pocos encadenamientos, como hortalizas y legumbres y silvicultura. Bueno, vamos a ir entonces al análisis a partir de la matriz de contabilidad social. Estos modelos lo que usan son justamente, asumen coeficientes fijos, o sea, tienen el problema, y bueno, también todo el análisis de insumo-producto también, o sea, asumimos como que los cambios estos modelos son buenos cuando los cambios en precios relativos son pequeños. Si tenemos grandes cambios, shock, que generan grandes cambios en los precios relativos, bueno, asumir coeficientes fijos es un supuesto un poco fuerte. Entonces, lo que vamos a examinar es los efectos de potenciales shocks externos o de políticas sobre producción, ingreso, y esta matriz también nos permite ir hacia los hogares. ¿Cómo afecta a los hogares? ¿Cómo afecta el gasto de los hogares? Y entonces acá volvemos sobre cómo vuelve a afectar a los sectores productivos. Si tengo un incremento del gasto y de la demanda, bueno, cómo esto vuelve a afectar a los sectores productivos, pero con precios fijos. Además permiten determinar qué sectores tienen mayor capacidad para generar efectos de expansión sobre los niveles de ingreso del conjunto de la economía, y por lo tanto qué ramas resulta más eficiente el aporte de recursos o la implementación de políticas por parte de la administración pública, debido a que son sectores que tienen efectos arrastres. Como les dije, bueno, si hay un sector que no está interconectado con el resto de la economía, lo que pongo ese sector queda en ese sector estrictamente. Cuando un sector está interconectado con el resto de la economía, el efecto de una política se amplía y se multiplica. Entonces,
fíjense cómo acá tenemos ese flujo circular en donde tenemos ramas de actividad, o sea, sectores productivos, que le pagan a los factores de producción y cómo los factores de producción llevan esos ingresos a las instituciones, o sea, pagan impuestos para el gobierno y a su vez transfieren esos ingresos a los hogares y los hogares a su vez demandan bienes de las actividades. Entonces aquí tenemos el conjunto, el flujo circular. Bueno, voy a pasar por alto un poco las cuentas que tuvimos, el que tenga interés verá la presentación, y vamos a ver algunos de los efectos multiplicadores en la producción. Entonces acá tenemos los distintos sectores y cómo el sector agropecuario es el sector con mayor efecto multiplicador sobre la economía. O sea, si bien hablábamos de un sector agropecuario con escasa contribución al valor bruto de producción y al valor agregado, ese sector tiene, por sus encadenamientos, tiene un coeficiente, un efecto de difusión de 3,11, o sea que quiere decir que cada dólar que se ponga se multiplica por 3 en la economía. Y dentro del sector agropecuario, de nuevo, bueno, tenemos realidades un poco distintas. El que tiene mayor efecto de difusión es aves y huevos, seguido por leche sin elaborar y hortalizas y legumbres. Bueno, y acá lo que estamos haciendo es comparar estos multiplicadores obtenidos a partir de la matriz de contabilidad social con aquellos que obtuvimos solo el insumo-producto. O sea, en las columnas, las dos primeras columnas de número tenemos el multiplicador obtenido a partir de la matriz de contabilidad social y el ranking en el que entran los sectores. Y en la tercera columna lo que da es el multiplicador por la insumo-producto y el ranking. Y la última columna lo que calcula es la variación. O sea, como ven ustedes, cuando consideramos el conjunto del flujo circular, los multiplicadores se hacen bastante más altos, aumenta mucho el valor de esos multiplicadores. ¿Por qué? Porque, bueno, ya ahora volvemos a recoger el efecto que tienen la remuneración de los factores sobre el ingreso de las familias y cómo esto, a su vez, vuelve a demandar a otros sectores productivos y cómo ese shock se multiplica. Entonces, tenemos valores bastante más altos y el orden cambia y, sobre todo, en algunos sectores cambia bastante. Por ejemplo, en leche sin elaborar y ganado vacuno tenemos un cambio muy importante. Estos que aparecen, ganado vacuno aparecía en el 8º lugar en el ranking y pasa al 4º, mientras que la leche sin elaborar, que aparecía en 4º lugar, pasa al 2º. O sea, los multiplicadores son bastante más grandes y se multiplica por 2 prácticamente cuando consideramos el conjunto de los sectores. Aves y huevos es el que tiene el multiplicador más alto y en algunos casos la variación es menor, en otros casos, como ganado vacuno, es bastante más alta. Bueno, el efecto, recién vimos el efecto multiplicador sobre la producción. Este cuadro lo que presenta es sobre la renta de los factores de producción, o sea, sobre el trabajo agrícola y no agrícola y sobre el capital. Y acá, de nuevo, cuando miramos los resultados, nos encontramos que el sector agropecuario es el que tiene el efecto multiplicador mayor sobre la remuneración de los factores de producción. Fíjense que el valor es 1,64, mientras que servicios que sigue es 1,61, y bueno, y las agroindustrias 1,53 y la industria manufacturera 1,28. Y dentro de eso, el capital es el que recibe el mayor efecto, o sea, la tierra, la remuneración de la tierra y del capital, pero fíjense también que tiene un efecto muy significativo sobre el trabajo no agrícola y en particular es el que tiene el principal efecto sobre el trabajo agrícola. Bueno, si vemos cómo afecta esto los ingresos de los hogares, lo que vemos es de nuevo que el efecto multiplicador sobre los ingresos de los hogares
el efecto más alto es el del sector agropecuario. De nuevo, cada dólar que el Estado ponga sobre el sector agropecuario tiene un efecto multiplicador más amplio sobre los ingresos de los hogares. Esto fundamentalmente afecta positivamente al quinto decil, o sea, a aquellos que son el quintil de familias más ricas del país, pero también es el sector que afecta más el primer y segundo quintil. En realidad, aquellos trabajadores más pobres también se ven favorecidos, o sea, afecta a las dos puntas, o sea, cada política asociada al sector agropecuario afecta mucho a los dueños de la tierra, pero también, y a los empresarios agropecuarios, pero también es la principal fuente y el multiplicador más alto que se da sobre los quintiles más pobres de la población. Respecto al empleo, de nuevo nos encontramos que el sector agropecuario aparece como con el multiplicador de empleo más alto de la economía. Eso da con un 40%, mientras que otros sectores como servicios un 33% y la industria manufacturera un 19%. Y dentro del sector agrícola tenemos la ganadería con el efecto más importante y la agricultura, o sea, la silvicultura tiene menor peso. Bueno, y la mayor parte de los efectos son directos. Si ustedes miran, o sea, el efecto total es el directo y el indirecto. Bueno, en realidad una buena noticia es que si nos aproximamos a los efectos a través de los indicadores directos, le vamos a errar, pero tampoco es tan grave, porque justamente por la ausencia de encadenamientos que tiene la economía uruguaya, terminan teniendo mucho peso esos sectores. Finalmente, vamos a ir a algunas conclusiones. El sector agropecuario en Uruguay tiene una importancia mucho mayor que la que muestran las cuentas nacionales, debido a su alto contenido de valor agregado y a su carácter de bien intermedio. Tiene fuertes encadenamientos hacia adelante, sobre todo con el sector agroindustrial, que es un sector netamente exportador. Por lo tanto, indirectamente está exportando mucho más de lo que dicen las cifras directas del sector agropecuario, y es un exportador de valor agregado nacional, porque en realidad cuando vemos los requisitos directos e indirectos de trabajo y de capital en el sector agroindustrial, estos crecen mucho, sobre todo porque están comprándole insumos al sector agropecuario, que es un sector que aporta mucho valor agregado, mientras que tanto las agroindustrias como las manufacturas aportan muchísimo menos valor agregado a la economía. Bueno, y cualquier política de estímulo a este sector tiene mayor poder de difusión que en otros sectores. Es el sector con mayor multiplicador de empleo, de producción, de renta y empleo, y el efecto más fuerte se concentra en los hogares más ricos, pero también provoca el mayor incremento posible en la economía de la renta de los quintiles más bajos de la población. Bueno, estamos con un modelo de coeficientes fijos. ¿Cuáles son las limitaciones de este análisis? Es que, bueno, para que los multiplicadores puedan operar e incrementar la producción, tenemos que suponer que existe capacidad ociosa y desempleo. O sea, si nosotros hacemos un shock de política suponiendo eso, pero estamos muy cerca del pleno empleo, lo que vamos a generar es incremento de precios y no incremento de producción. O sea, que hay ojo con estos modelos, cómo se usan y dónde se usan. Hay que tener muy claro qué supuestos están atrás. Entonces, ese poder multiplicador sobre el resto de la economía se da en gran parte porque se asume que existe capacidad ociosa. Si no existiera, si estamos en periodos de auge, en que estamos cerca del pleno empleo o de la utilización total de la capacidad ociosa, bueno, las conclusiones pueden cambiar, ¿no? Por otro lado, asumimos precios fijos,
Entonces no hay efecto sustitución entre sectores, o sea, sube la demanda de un sector y, y aumenta su producción, y no incrementa los precios y no hay sustitución entre un sector y otro. Bueno, esto es un supuesto bastante fuerte. Y finalmente, bueno, estamos seleccionando entre cuentas endógenas y exógenas, y esto implica siempre tenemos que hacemos un modelo, tenemos que elegir cuáles son nuestras variables exógenas, pero limita la capacidad del modelo multiplicador para captar todos los efectos. Entonces podrían estar subestimados por este lado y podrían estar sobreestimados por el hecho de que si me encuentro en periodos cercanos al pleno empleo, bueno, estoy calculando multiplicadores más altos de los que son posibles. Bueno, con esto termino, es muy corto, pero espero que les sea útil. Gracias.